pues había una película que hizo Bardem hace unos años que se titulaba no es país para viejos. Esto de la disfunción eréctil, ¿es un país para viejos solo o también para jóvenes? No, concretamente, fíjate si es tan frecuente en jóvenes que hoy vamos a tratar el tema. 1 de cada 10 jóvenes adultos menores de 40 años puede y padecer disfunción eréctil. Vaya, pues es preocupante desde luego el problema. O sea, que son más frecuentes de lo que pensábamos, ¿no? En Mucho más este tipo frecuente. Es una disfunción eréctil bastante oculta entre los jóvenes por vergüenza, a confesarlo. Ajá. ¿Y por qué se produce? ¿Cuáles son las causas? Bueno, pues hay muchas causas. Hay causas psicológicas, como es, por ejemplo, pues haber tenido la experiencia anterior de algún gatillazo, la ansiedad o el tener falsas expectativas con respecto a la relación sexual, el querer impresionar a la pareja, el haber tener una concepción de la sexualidad desde el punto de vista de la pornografía. Todo esto, todas estas pensamientos anticipatorios con respecto a eso, pues le llevan al joven a tener que desarrollar un papel pues de macho fiero, que le distrae en lo que tiene que estar, y ese pensamiento le inhibe la erección, porque hay que decir que en la erección, en primer lugar, donde empieza es en el cerebro. Entonces tiene que estar el cerebro tranquilo, relajado, estar a lo que estamos, y no estar pensando en lo que hay que hacer o luego estar hipervigilándose. Entonces, es unas causas muy frecuentes. Luego también hay otras causas, lógicamente, físicas, fisiológicas, como es el estrés, ¿no? El estrés, la fatiga, y en los jóvenes estos de 40 años también es muy frecuente el consumo de drogas. Cuando hablo de drogas digo alcohol, digo tabaco, exceso de cafeína y sobre todo la cocaína. Entonces, estas causas pueden llevar a la disfunción eréctil inexplicable en jóvenes, y además también, aunque sea joven, pues puede tener también otras enfermedades que agravan los consumos de drogas, como son una diabetes, un insulino dependiente, una diabetes no controlada, una obesidad mórbida o una hipertensión. Entonces, todos estos factores fisiológicos pues pueden llegar también a producir una disfunción eréctil en estos jóvenes, ¿no? Y luego el diagnóstico, porque entiendo, como tú decías antes, que el paciente lo que le ocurre es que le da vergüenza, no va al médico y por tanto difícil es que se Claro, por diagnostique. O sea que, inexplicable y porque no entiende cómo tanta virilidad y tanta fuerza tiene en el deporte y incluso musculado, y en cambio luego pues en la cama le ocurre eso, ¿no? Y entonces ya en la siguiente relación anticipa el fracaso, y es estar centrado en el rendimiento le impide tener una buena elección. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, pues esto lo primero que hacer una historia clínica para analizar todos estos antecedentes que hemos dicho antes, y también una analítica de sangre para ver cómo están las hormonas, sobre todo cómo está la testosterona, si está baja, o la prolactina, si está alta, o hay alguna alteración en las hormonas tiroideas. Y con eso pues llegamos a un diagnóstico diferencial si es una disfunción eréctil de causa orgánica o si hay erecciones nocturnas o hay una erección suficiente en la masturbación, pues entonces indudablemente estaríamos hablando de una disfunción eréctil de causa psicológica. y luego entiendo que tenemos soluciones, más allá de la Viagra que antes nos contaba José, habrá soluciones y remedios para estas situaciones. Sí, lógicamente yo en mi consulta hago una historia clínica detallada, hago las analíticas pertinentes y entonces diferenciamos el tipo de disfunción eréctil y enfocamos el tratamiento desde el punto de vista psicológico o desde el punto de vista ayudando con fármacos más psicología, pero efectivamente sí hay solución. Bueno, pues una buena noticia para todos estos jóvenes que les da vergüenza acercarse al médico. Así que ese es el consejo, que vayan al médico si tienen un problema de este tipo. Buenos días, Quique. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muy bien, buenos días. Y hoy vamos a tener una sección de cine contigo, como es habitual, con esa sabiduría cinematográfica que tienes. Y nos vas a hablar de una película italiana para hablar de, como me decía antes Darío, de la disfunción eréctil. ¿Qué película es esta? La película que hemos traído a colación en esta jornada del programa es El bello Antonio, de 1960, dirigida por Mauro Bolognini e interpretada por Marcello Mastroianni y Claudia Cardinali. Ajá. ¿Y qué nos cuenta el bello Antonio, Quique? Quique, yo creo que te hemos perdido. En la universidad, y regresa a su casa, a Catania, donde su familia le ha concertado un matrimonio con una joven de buena posición,
que se llama Bárbara, y todo parece que está bien orientado para que suceda así, el matrimonio se casa, ellos tienen una vida agradable, pero transcurrido un año todavía el matrimonio no se ha consumado, y esto resulta un problema tremendo para la familia de ella y por consiguiente también para la de él, y desemboca al final en una anulación y un gran escándalo. Buenos días, Quique. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar ahí hoy con nosotros. Es que acabas de enunciar ya una de las causas psicológicas, ¿no? De la disfunción eréctil en un joven y apuesto que se supone que iba a ser un prodigio sexual, y es el aspecto psicológico, que la familia está enterada de todo eso. Entonces ya añadimos ahí la presión social que le crea la ansiedad a él de tener que rendir y tener que desarrollar ese papel. Y es una de las causas psicológicas que hemos hablado, ¿eh? Sí, es que además esta película trata este tema de una forma diferente, porque cuando ha sido tratado, que han sido pocas veces, por cierto, se suele ver como un motivo cómico o hasta de burla, pero en este caso todo lo contrario, es un drama importante y además nos traslada, no nos vamos a Hollywood, de hecho nos quedamos aquí en Europa, donde hay una tradición conservadora y una educación cristiana que estas cosas las ha tenido siempre primero ocultas y luego como algo realmente fundamental para el buen nombre. Y aquí esta película también trata del asunto ese. Sí, porque... es cierto. Yo en la consulta he visto mucho sufrimiento en las parejas que tienen este problema de disfunción eréctil, tanto en jóvenes como en parejas mayores, que se quieren, que se aman y tal. De hecho, en mi libro, La disfunción eréctil, lo titula Disfunción eréctil, solución desde la pareja, porque la solución está en la pareja, y si lo escribí fue por el sufrimiento que percibí en la consulta en estos casos. O sea, que no es una situación absolutamente nada cómica, es una enfermedad que puede ser de causa orgánica, porque haya dificultad en el riego de las arterias del pene, o de causa psicológica, pero en definitiva pues puede cargarse a la pareja. Sí, también se ve cómo el asunto, mencionabas que deja de ser algo personal, y efectivamente al pasar a ser algo social y familiar, casi que despersonaliza al hombre y luego a la pareja también. Y de hecho son las familias las que toman iniciativa en este asunto, en la corrección el intento de solución de lo que están viviendo, y interviene la iglesia, interviene el arzobispado, y hablan los suegros, los consuegros, vamos, cada uno de ellos, de los cónyuges. Es tremendo. La verdad que esto despersonaliza bastante al individuo que lo ha sufrido, y por supuesto también a la mujer. Y también hay que porque parece que el bello Antonio queda fascinado ante, que no es nada difícil, ante la belleza de Claudia Cardinale, ¿no? Queda fascinado, y eso no le acompleja un poco y le incide en su autoestima de tener que a lo mejor no va a llegar para satisfacer a esa mujer tan hermosa y tan frondosa. Sí, de hecho, además eso en su momento fue algo chocante y valiente por parte de los involucrados en la película. Tanto Marcello Mastroianni estaban sorprendidos, y tenía una grandísima tradición como Latin Lover, y cada vez estaban en lo máximo de su belleza, vamos. Siempre la tuvo, dicho sea de paso. Bueno, yo por cierto tuve ocasión de conocerla una vez, y me pareció una mujer fascinante. Ya tenía 70 años cuando yo la conocí, y me seguía pareciendo magnética. Pues eso que comentabas tú también, que Marcello era probablemente la antítesis de lo que se esperaba del personaje. Claro, eso es otro valor que aporta en la película, que la disfunción eréctil la puede tener el más pintado. Sí, además el personaje suyo comienza la película con una amante a la que tampoco satisface en Roma. Entonces está estudiando antes de marcharse de vuelta a casa. Y se le ve también más adelante en la película, antes de casarse, también en una fiesta, y una chica se insinúa y él la besa y tal. Pero no remata. Le frustra mucho. Claro, esto es otra de las causas muy frecuentes. Mucho éxito con las chicas, con las mujeres,
pero hay hasta conductas de evitación. Se evita llegar a la cama para consumar el matrimonio. Y otro factor que has comentado es que, claro, ya este personaje cuando se casa con Claudia Cardinale ya trae una historia anterior de fracasos en relaciones sexuales. Entonces eso le lleva a conductas anticipatorias y anticipar el fracaso con esta mujer que encima le ha fascinado. Y no solo eso, su padre también es un hombre que está chapado a la antigua y además es bastante promiscuo y hace alarde de sus aventuras fuera del matrimonio. Claro, cuando le cuentan esto de su hijo, primero no lo cree, no lo acepta y después dice, ¿cómo puede ser si yo soy todo lo contrario? Claro, otro factor más que baja la autoestima del personaje por el machismo del padre y otro factor más psicológico precipitante es la comparación. Comparación con el rendimiento que ven falso en las películas pornográficas, porque todo es película y todo es cine mentira. También en comparación con los faroles que se pueda tirar el padre o las realidades o las infidelidades que pueda tirar el padre, marcarse el padre. Entonces todo esto lleva a minar la autoestima, a autorreferir todos esos síntomas y lógicamente a provocar una disfunción eréctil. Muy bien, Quique, pues una película yo creo que Eugenio que viene perfectamente a cuento y que nos retrata todos los elementos que configura una disfunción eréctil en una persona joven y atractiva. No, desde luego, sí, ya nos ha dado la suficiente información, Quique, como para situar bien el tema, desde luego. Sí. Bueno, ¿y en qué termina todo, Quique? ¿Se cura, va al médico o qué hace? Pues al final el matrimonio se disuelve y él, hay un pequeño resquicio porque acaba teniendo un hijo, bueno, a su sirvienta. Sin embargo, eso no le evita el grandísimo dolor que sufre por haber perdido al amor de su vida, que es Bárbara. Bien. Bueno, como es una película ya hace mucho tiempo, pues no conocían ahora mismo el tratamiento psicológico y farmacológico. Para la próxima le diríamos al director que hiciéramos otro guión. Eso es. Con otro final feliz. Muy bien, Quique, pues muchas gracias por este magistral comentario tuyo y te emplazamos a próximo miércoles. A vosotros siempre. Un abrazo. Muchas gracias, Quique.